En este pequeño vídeo vamos a hablar de la introducción al catabolismo, es decir, de las diferencias entre respiración y fermentación, y saber qué características tiene uno y qué características tiene otro. Bien, entonces para saber si estamos hablando de respiración o de fermentación tenemos que mirar el último aceptor de electrones. De forma que si el último aceptor de electrones es orgánico, hablamos de fermentación, y si es inorgánico, hablaremos de respiración, habiendo dos variantes de ella. Entonces, ¿cuándo sé yo que un aceptor de electrones es orgánico? Cuando posee la molécula enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por ejemplo, el metanoazano, lo conocéis todos. Y si no está formada por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, estaremos ante un último aceptor inorgánico y por lo tanto hablaremos de respiración. Y aquí hay que tener en cuenta que la molécula H2CO3, el ácido carbónico, es una molécula inorgánica, ¿vale? Y tendrá, es debido a su estructura, no hay ningún enlace carbono-carbono ni carbono-hidrógeno. Entonces, basándonos en esto, podemos decir que la respiración es el catabolismo de una molécula orgánica en la que el último aceptor de electrones es una molécula inorgánica. Y en este proceso la oxidación es completa y producimos muchísimo más ATP que en una fermentación. Dentro de los tipos de respiración, si la molécula inorgánica es el oxígeno, a esta respiración la llamaremos aerobia. O también se le conoce con otro nombre, pero no se usa casi, que es el de oxibiótica. Si esa molécula inorgánica, como último aceptor de electrones, es distinta al oxígeno, hablaremos de respiración anaerobia. Y recordad, an es negación, es decir, es una molécula anaerobia, significa que no tiene que ver o que es lo contrario a la aerobia, que es la del oxígeno. ¿Y cuáles pueden ser estos aceptones de electrones? Pueden ser nitrógeno, nitratos, sulfatos, todo este tipo de moléculas. Moléculas, por ejemplo, como el agua, etcétera, etcétera. Recordad también que la fermentación es de moléculas orgánicas. He escrito aquí un montón de moléculas y entonces lo que tenemos que hacer o lo que vamos a hacer ahora es saber si el último aceptor de estas moléculas es, por ejemplo, el oxígeno que tenemos aquí, el azano, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, etcétera. Esta molécula es su último aceptor de electrones. Estamos hablando de fermentación, respiración y qué tipo de respiración. Entonces, si empezamos por la primera, el oxígeno, oxígeno molecular, es una molécula inorgánica, porque no posee ni enlaces carbono-carbono ni carbono-hidrógeno. Entonces, si este oxígeno es la última molécula, el último aceptor de electrones, será una respiración. Y como hablamos del oxígeno, es una respiración aerobia. Y ya está. Es la única de este tipo. En la siguiente tenemos aquí el azano o metano, pues ya tenemos enlaces carbono-hidrógeno. Es decir, si el último aceptor de electrones es esta molécula, estaremos hablando de fermentación. ¿Y por qué estamos hablando de fermentación? Porque esta molécula es orgánica. Vamos con el H2SO4, el ácido sulfúrico. ¿Posee algún enlace carbono-carbono-carbono-hidrógeno? No, no lo posee. Entonces es una respiración. Segunda pregunta, ¿es el oxígeno? No, no lo es. Pues entonces es una respiración anaerobia. ¿Y si el último aceptor de electrones es el ácido nítrico? ¿Es una molécula orgánica? No, porque no posee enlaces carbono-carbono ni carbono-hidrógeno. Pues hablamos de respiración. ¿Es el último aceptor de electrones el oxígeno? No, pues es una respiración anaerobia. Vamos con esto, aunque esta O tendría que estar puesta aquí, la voy a poner así con el rojo. C2H6O. En principio, tengo enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Cumple los dos requisitos. Y si solo cumpliese con uno de ellos, también sería una molécula orgánica. Entonces, esto es una fermentación. Recordad, si esta molécula que tenemos aquí es el último aceptor de electrones. Y aquí vamos con la molécula de la discordia, el ácido carbónico o el H2CO3. Esta molécula puede parecer que es orgánica, pero aquí abajo tenéis dibujada su estructura de Lewis. Y si os fijáis,
el enlace es carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, carbono-oxígeno o oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Es decir, no existen enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Entonces, esta molécula no puede ser, como último aceptor de electrones, realizar una fermentación. Estaríamos hablando de una respiración y, como no es el oxígeno, anaerobia. Y ya estaría. Espero que lo hayáis entendido. En esta diapositiva lo que voy a hacer es escribir y por lo tanto que tengáis las definiciones que son interesantes para todo este proceso, es decir, respiración, que es el catabolismo de una molécula orgánica en el que el último aceptor de electrones es una molécula inorgánica, que es la palabra importante. Voy a quizás subrayarlo que sea mejor. El último aceptor de electrones es una molécula inorgánica. Además, este proceso sufre una oxidación completa y por lo tanto vamos a obtener mucha más energía de ella, es decir, vamos a poder sintetizar ATP. Y esta síntesis de ATP va a ser a dos niveles. Va a ser tanto a nivel de sustrato, como en rutas que veremos, como en la cadena respiratoria, que es quizá lo que más la caracterice. También ocurre en el citoplasma y en las mitocondrias en células eucariotas. Dentro de la respiración hay dos tipos, la que denominamos aerobia o oxibiótica, en la que el último aceptor de electrones, además de ser una molécula inorgánica, es el oxígeno y por lo tanto, como esta queda de residuo, la molécula de agua. En la respiración anaerobia o anoxibiótica, es decir, como os he explicado antes, la negación, el último aceptor de electrones es una molécula inorgánica, pero no es el oxígeno. Puede ser el nitrito, puede ser sulfato, etcétera, etcétera. Y en la fermentación es importante que sepáis que el último aceptor de electrones es una molécula orgánica. Va a dar, lógicamente, mucho menos ATP que la respiración y las oxidaciones son incompletas. Además, este proceso es exclusivo, ocurre únicamente en el citoplasma de todas las células. Pueden ser tanto células eucariotas como procariotas. Y el único ATP que se genera es a nivel de sustrato. Vamos a ver ahora las principales diferencias entre respiración y fermentación. Las dos primeras son las dos más importantes, con mucho. Entonces, en respiración, el último aceptor de electrones es inorgánico. Si este aceptor es el oxígeno, hablaremos de respiración aerobia, y si es diferente del oxígeno, hablaremos de anaerobia. Mientras que en la fermentación, que el último aceptor de electrones es una molécula orgánica, es decir, formada por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. La oxidación en la respiración es completa y por eso se producirán, si hablamos de una glucosa, 36 o 38 moléculas de ATP, mientras que en la fermentación, como es incompleta, solo se producirán 2 moléculas de ATP. Estas dos son las dos más importantes. Ahora, ¿dónde se produce o qué tipo de energía se produce? Pues la energía producida en la respiración es tanto a nivel de sustrato. Si hablamos o seguimos hablando de la glucosa, en la glucólisis se producen 2 ATPs a nivel de sustrato. También se produce un GTP a nivel de ciclo de Krebs o cadena de los ácidos tricarboxílicos y luego por un proceso que se denomina fosforilación oxidativa. Todo este proceso de respiración habrá un vídeo o un conjunto de vídeos mucho más específicos sobre todo ello. Por otro lado, la fermentación únicamente se produce la energía a nivel de sustrato, es decir, esas dos moléculas de ATP que hablábamos antes en la glucólisis. La localización de la respiración es exclusiva del citoplasma, donde se da el proceso de la glucólisis, y en la mitocondria, donde se dan el resto de procesos. Mientras que en la fermentación, solo y únicamente este proceso se puede dar en el citoplasma. Y como todas las células tienen citoplasma, si os fijáis, estos dos procesos se dan en el citoplasma, todas las células pueden realizar el proceso de fermentación y algunos de los pasos de respiración. ¿Ves? Esto es lo más importante, pero sobre todo, centraos en estas dos primeras. Las otras son muy importantes, evidentemente, pero menos que las dos primeras, que son las que más preguntamos en exámenes. Bien, ¿y qué tengo que recordar de todo esto que hemos dado? Pues tengo que recordar la definición de fermentación y la definición de respiración y los subtipos que hay. Tengo que saber también perfectamente diferenciar entre los procesos de respiración y de fermentación, a pesar de que
más adelante vaya a hacer vídeos en el que hable en profundidad de la respiración y en mucha más profundidad de los tipos de fermentación que existen. Además, también es muy interesante que os sepáis bien las diferencias entre respiración aerobia, es decir, recordad, molécula inorgánica, el oxígeno exclusivamente, y anaerobia, recordad el castellano para esto que es muy sabio, y cada vez que tengo an en este tipo de palabras suele ser negación, es decir, una molécula inorgánica como último aceptor de electrones, pero que no es el oxígeno, puede ser el nitrato, el sulfato, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado el vídeo.